Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la review y mis opiniones personales acerca de este repetidor y amplificador Wi-Fi de la marca Pixelink, aunque pareciera que la marca como tal fuera MyMobile. Pues bien, en la caja van a encontrar el repetidor o amplificador como tal, la guía de instalación y un cable LAN pequeñito de no más de 40 centímetros. Este dispositivo funciona como router o también puede funcionar como repetidor o también como punto de acceso, que es lo que se conoce como AP Mode. Y funciona para repetir o supuestamente amplificar redes Wi-Fi de 2,4 GHz y también de 5,8 GHz. En unos segundos les voy a decir por qué digo supuestamente amplificar. Voy a explicarles solamente cómo configurarlo para que funcione como repetidor o para que se pueda sincronizar como AP Mode o punto de acceso. Quiero decirles además que este dispositivo lo quise comprar porque mi consola Xbox Series X a veces no reconocía la red Wi-Fi de 5 GHz que me provee el router principal de Movistar. A veces lo reconoce pero con una señal muy pobre y a veces ni siquiera la detecta. Mientras que los televisores que están ubicados prácticamente a la misma distancia sí detectan la señal a full capacidad. No sé si sea un problema solamente de mi consola, de mi unidad mejor dicho, o si a ustedes también les pase con su consola Xbox Series X con las señales de 5 GHz. Vamos primero con el modo repetidor. Lo que deben cerciorarse primero es que en su teléfono celular esté desactivada la función de conectarse a una red Wi-Fi de forma automática. Luego entonces lo que van a hacer es conectar este dispositivo a un toma de corriente que esté más o menos cerca del router principal que les provee el servicio de internet. Luego de esto entonces esperan a que el bombillito azul en el dispositivo Pixelink o MyMobile esté estable y entonces buscan en su teléfono móvil las redes que provee este dispositivo. Es una de 2,4 GHz y otra de 5,8 GHz. Aquí ven los nombres predeterminados: Pixelink 2.4G y Pixelink 5.8G. Se conectan a alguna de estas redes. En mi caso voy a utilizar la red de Pixelink 5.8G y el password o contraseña por defecto es 12345678. Con esto su teléfono celular se debe conectar a una de estas redes. Obviamente le dan clic a la opción que dice mantener conexión sin internet. Luego de esto acceden a un navegador de internet en su teléfono móvil o también lo pueden hacer en su computadora y escriben en el navegador de internet lo siguiente: http://192.168.7.1. Después les aparece esta página. La contraseña por defecto es admin. Después le dan clic en login, les aparece este cuadro con estas tres opciones. Como les decía, vamos primero a configurar el modo repetidor. Le dan clic entonces donde dice repeater mode y entonces el dispositivo empieza de forma automática a buscar las redes Wi-Fi cercanas. Lo que hace este modo repetidor o lo que permite este modo repetidor es que este dispositivo pueda repetir, valga la redundancia, las redes Wi-Fi de su router principal. Es decir que no va a haber la necesidad de conectar un cable desde su router principal a este dispositivo. Simplemente el dispositivo se conecta vía Wi-Fi a su router para repetir las señales creando otras redes Wi-Fi. Entonces, luego de que ya termina este proceso de búsqueda, eligen la red Wi-Fi a la que deseen conectarse. Obviamente, si su router principal no les provee una red de 5,8 GHz, pues no les va a aparecer. En este caso sí aparece, entonces lo que hago es seleccionarla y donde dice Remote SSID, Extended SSID 2.4G y Extended SSID 5.8G, lo dejo tal cual, no modifico nada. Y donde dice Remote Password,
Debo decirles que yo probé modificando o colocando otro password y no me funcionó. Entonces lo que hice fue colocar el mismo password de mi red Wi-Fi principal y de esa forma me funcionó. Entonces le dan clic en aplicar. Esperan entonces a que todo este proceso se lleve a cabo. Después les va a aparecer este aviso, simplemente lo pueden cerrar. Si quieren pueden acceder a esta página para hacer modificaciones extra en cuanto a nombre y contraseña, pero no se lo recomiendo, a mí me generó problemas. Ya luego si quieren pueden mover el dispositivo, en este caso lo coloqué más cerca de mi consola Xbox Series X y también deben cerciorarse de que este bombillito LED azul se quede estable. Eso indica que ya todo el proceso se pudo llevar a cabo de forma óptima y sin problemas. Ahora voy a realizar unas pruebas. ¿Se acuerdan que al principio del video dije que este dispositivo supuestamente amplificaba señales Wi-Fi? Pues bien, la de 5.8 GHz no la amplifica. Simplemente en este caso digamos que la repite. Aun cuando se conecte como punto de acceso tampoco la amplifica. Entonces miren. Me he conectado a la red que este dispositivo repite, en este caso la de 5.8 GHz. Hago la prueba con este speed test. Como tal, la velocidad no está mal, pero no es la óptima que me debería proveer, que debería ser cercana a las 300 megas simétricas, o sea, de subida y de bajada. Entonces, como ven, sí, realmente los resultados no están para nada mal. Si ustedes quieren crear otra red es genial, aunque la velocidad no vaya a ser la misma. Ahora me voy a conectar a la red principal de mi router Movistar, estando obviamente a la misma distancia, para que vean la velocidad que yo esperaba por medio del dispositivo Pixlink o MyMobile. Vuelvo y realizo la prueba. Entonces yo esperaba realmente esta velocidad cercana o poco más de las 300 megas. Entonces repito, es bueno este dispositivo para crear otra red con base en su router principal, pero no esperen la misma velocidad, por lo menos no en redes de 5.8 GHz. Y lo otro que quería comentarles es que por alguna razón la Xbox Series X no me reconoce esa red de 5.8 GHz que provee este dispositivo Pixlink. La verdad no sé por qué, ya hice varias pruebas, por lo menos no la reconoce por medio de esta sincronización con el modo repetidor. Por alguna razón no la reconoce. No obstante, sí reconoce la de 2.4 GHz y realmente llega con muy buena señal. Por ejemplo, aquí me conecto a la de 2.4 GHz que provee el router de Movistar. Como ven, no tiene el adjetivo Plus, por lo cual es de 2.4 GHz. Recuerden que la prueba anterior que hice en mi celular fue con la de 5.8 GHz. Esta es la velocidad que provee como tal. Esta prueba que voy a hacer es la velocidad que provee como tal conectándome a la red principal de 2.4 GHz que provee el router de Movistar, que es más o menos la mitad de lo que yo esperaba. Entonces, como pueden notar, no es terrible, pero tampoco es lo que se espera, y es porque la distancia obviamente entre la consola Xbox Series X y el router principal de Movistar, digamos que es de unos 3 metros o un poco más. Y esta es la prueba realizada conectándome a la red de 2.4 GHz que provee el dispositivo Pixlink o MyMobile. Realmente no estoy seguro de la marca. Y obviamente es prácticamente el doble o de hecho un poco más. Entonces, como tal, este dispositivo de hecho es muy bueno con redes de 2.4 GHz. Pero recuerden que con redes de 5.8 GHz no reproduce la velocidad que uno espera, pero por lo menos crea otra red con una muy buena velocidad en caso de que así lo requieran. Y lo otro bueno de este dispositivo es que pueden conectar un cable LAN desde el dispositivo como tal hasta el dispositivo que ustedes quieren alimentar. En este caso, por ejemplo, la consola Xbox Series X. Es decir, el router principal, en este caso de la marca Movistar, alimenta vía Wi-Fi el dispositivo
PixLink y ese dispositivo puede alimentar dispositivos extra, ya sea vía Wi-Fi o vía cable LAN. En este caso hago la prueba entonces vía cable LAN y la verdad es que la velocidad no está nada mal, es prácticamente igual a como si conectara la consola por medio de Wi-Fi a este dispositivo PixLink. Entonces recuerden, este dispositivo para repetir red Wi-Fi de 2,4 GHz es realmente muy bueno en caso de que esa señal desde su router principal no llegue con buena velocidad. Pero para redes de 5,8 GHz no cumple lo que promete porque no amplifica ni tampoco repite a la misma velocidad, ni siquiera a una velocidad cercana comparándolo a la red principal, pero por lo menos si crea, como les había dicho, otra red de 5,8 GHz en caso de que así lo requieran, lo cual pues desde mi punto de vista puede ser algo muy útil teniendo en cuenta que no es un dispositivo extremadamente costoso. Ahora bien, para configurarlo como punto de acceso o AP Mode, los pasos iniciales son prácticamente iguales. Se cercioran de que en su dispositivo esté desactivada la reconexión automática de redes Wi-Fi y también ubiquen este dispositivo cerca a su router principal. En este caso recuerden que utilizo uno de la marca Movistar. Y luego de que el bombillito de este dispositivo quede estable alumbrando azul, proceden a buscar las redes que él genera en su teléfono móvil. Recuerden que por defecto son PixLink 2.4G y PixLink 5.8G y proceden a conectarse a una de ellas. Recuerden que la clave por defecto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden darle clic cuando les aparezca el aviso de mantener conexión sin internet, luego acceden al navegador, acceden al mismo link que les había dejado, http://192.168.7.1. Les aparece este cuadro y loguean escribiendo la contraseña por defecto admin. Después les aparece este cuadro, seleccionan AP Mode, que significa punto de acceso, pueden cambiar los nombres SSID y también las contraseñas, pero por efectos prácticos voy a dejar todo tal cual aparece así. Después le dan clic en aplicar. Esperan entonces a que este proceso se lleve a cabo, dura más o menos 1 minuto y medio aproximadamente. Aquí entonces coloco al lado el dispositivo para cerciorarme de que esté realizándose el proceso. Empieza entonces a parpadear esta luz roja y ya entonces cuando llegue al 100% la luz queda en azul estable. Y lo que hace este AP Mode es que el router principal, en este caso de la marca Movistar, alimente a este dispositivo vía cable LAN. Aquí entonces lo conectan al puerto que dice LAN, está escrito en letras blancas, casi no se puede leer. Cerciórense de que sea un cable que empate bien, porque este que estaba utilizando al parecer no empataba bien y la lucecita quedaba parpadeando, que es una lucecita verde. Entonces probé con este cable que es el que incluye en la caja y ven que la lucecita verde no queda parpadeando, por lo cual sí se hizo la conexión correcta. Y bueno, pensé que este AP Mode sería mejor porque uno pensaría que como el router principal está alimentando el dispositivo vía cable sería algo más estable o más fuerte entre comillas, pero fue una total decepción. Aquí entonces les voy a hacer una prueba. Me he conectado a la red que se supone que debería ser de 5 GHz que está proveyendo este dispositivo PixLink, pero realmente la velocidad que me aporta es prácticamente como si fuera la red de 2,4 GHz. Aquí entonces vuelvo y les muestro para que se cercioren que me he conectado a la red de 5.8 GHz que provee el dispositivo PixLink. Y estos son los resultados, que son muy inferiores en comparación cuando utilicé el modo repetidor, porque me arrojaba aproximadamente 150 megas. Ahora me voy a conectar a la red de 2,4 GHz que provee el dispositivo PixLink para que puedan entonces percibir los resultados y notar las diferencias. Es inferior, de hecho muy inferior en comparación al haberlo conectado al dispositivo router Movistar vía modo repetidor. Entonces, como tal, como les decía, pensé que este AP Mode iba a ser mucho mejor por el hecho de alimentar el dispositivo vía cable LAN, pero como pueden notar fue
terrible, mucho peor. Entonces les recomiendo que utilicen el modo repetidor que les expliqué en la primera parte de este video. Y ahora me conecto a la red de 5,8 GHz principal que provee el router de Movistar como tal, para que puedan notar las grandísimas diferencias. Entonces sí, recuerden utilizar este dispositivo en modo repetidor, que es mejor, y no esperen resultados fantásticos, por lo menos no con la red de 5,8 GHz. No obstante, haber utilizado el AP Mode o modo de punto de acceso tuvo una leve ventaja, y es que por lo menos la consola Xbox Series X sí me reconoció esa red de 5.8 GHz del dispositivo Pixelink. Ambos dispositivos, el router de Movistar y el Pixelink, están en la misma distancia, los he dejado en la misma habitación, y por lo menos la red de Pixelink 5.8 que la reconoce con una rayita más en comparación a la de Movistar de 5.8 GHz, como les muestro en este momento. Recuerden que la red de Movistar de 5.8 GHz a veces ni siquiera la reconoce, entonces voy a hacer la prueba con esta red de Pixelink 5.8 GHz. Recuerden que el dispositivo Pixelink y el router Movistar los he dejado a la misma distancia. Entonces aquí voy a realizar la prueba con esta aplicación de Speed Test, abierta desde el navegador de internet que utiliza la consola Xbox Series X. Y como van a poder percibir, la velocidad es muy similar o prácticamente igual a la velocidad vía Wi-Fi que me proveía el dispositivo Pixelink de 2,4 GHz conectado o sincronizado con el router Movistar por medio del modo repetidor. No está nada mal. Entonces, en este caso podríamos decir que este dispositivo Pixelink sí cumplió, aunque sea por poco, el hecho de amplificar la señal de 5.8 GHz, porque recuerden que están ubicados en la misma distancia en comparación a la consola Xbox Series X, y en este caso por lo menos sí reconoció la red de 5.8 GHz. Y ahorita, como les voy a mostrar, ya dejó de reconocer la red principal de 5.8 GHz que provee el router de Movistar. Entonces, pues bien, el dispositivo no me disgustó totalmente, simplemente en mi caso lo voy a utilizar por medio de la vinculación modo repetidor, y voy a conectar la consola Xbox Series X por medio de la red de 2.4 GHz que provee de esta manera, que me parece que es más estable, y en caso de ser necesario pues lo puedo conectar vía cable LAN a través del dispositivo Pixelink, o puedo conectar otro dispositivo por este medio. Entonces aquí les muestro que ya dejó de reconocer la red de 5.8 GHz del router Movistar, pero por lo menos sigue reconociendo la red de 5.8 GHz que provee el dispositivo Pixelink. Y listo. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieren una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.